Este día, hermanos, en la denominación nuestra, las Asambleas de Dios, ha establecido el celebrar la Santa Cena. Esto significa que todas las Asambleas de Dios de El Salvador, este día celebramos la Santa Cena. La gran pregunta es si lo estamos haciendo o si lo hemos hecho adecuadamente o no. También equivale o vale mejor la pregunta: ¿tenemos conciencia de lo que es este acto sencillo, pero que tiene un profundo significado en la presencia de Dios? Llegar a ese punto, entender el propósito, lo que contiene, lo que representa en nuestra vida. Permítanme iniciar con lo siguiente. Todos somos conscientes que el Evangelio es un mensaje que se predica a toda la raza humana. La intención de Dios es que el Evangelio sea predicado a toda la raza humana. Que no haya ni uno tan solo que no haya escuchado o que no escuche el mensaje del Evangelio. Preguntas que surgen en momentos cuando alguien fallece. ¿Se habrá salvado o no se habrá salvado? Es muy difícil dar una respuesta en ese momento. Pero lo que nos llama la atención es ¿a qué se debe la pregunta? El cristiano tiene conciencia de que al morir pasa a la presencia de Dios. ¿Cuántos tenemos esa conciencia? Al morir vamos a la presencia de Dios, que equivale a entrar a la eternidad con Cristo. Pero aquel que no entregó su vida a Cristo, nos hace hacer esa pregunta. Y algunos han contestado así: bueno, mire, allá en nuestro tiempo no se oía predicar el Evangelio. Allá a nuestro cantón, a nuestro pueblo, no llegó el Evangelio. Así que, ¿es salvo o no es salvo si es que no tuvo la oportunidad de escuchar el Evangelio? Quiero decirles que la Escritura es tajante, es determinante. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Pero esas son preguntas que suceden precisamente porque hay una conciencia de una eternidad. Y no nos toca en este momento decir que tal o cual no está con el Señor. Al final, el Señor es el que conoce el estado y la condición. Pero si hemos de partir de un principio, todo aquel que nace de nuevo es el que será salvo o es el que es salvo. Entonces, el Evangelio es predicado a toda la raza humana y ese debe de ser nuestro compromiso. Por otro lado, los que reciben el Evangelio son llamados hijos de Dios y por lo tanto lo obedecen en todas sus partes. La dicha del creyente precisamente estriba en eso. No solamente en que aceptó a Cristo, sino que pasa a formar parte de un pueblo y este pueblo tiene que dar testimonio de su adhesión. Tiene que dar testimonio de que es diferente a los demás en cuanto a los asuntos espirituales. En los asuntos espirituales, el que ha aceptado a Cristo muestra una diferencia total. Y si no es total, llamémosle que es progresivo, porque la gracia de Dios va desarrollándose en la vida del creyente y éste se encarga de omitir aquello que era una práctica continua en su vida y que no agradaba a Dios y que va deponiendo esa situación.
Por otro lado, el Señor se quejó de que el pueblo de Israel lo ignorara. Vea cómo dice el texto bíblico en Isaías capítulo 1, versículos 3 y 4. Usted sabe que el pueblo de Israel tenía la dicha de ser visto y considerado y reconocido como el pueblo de Dios. A Dios le placía decir: ese es mi pueblo. Naturalmente pasó o experimentó momentos en que este pueblo lo ignoraba a él, como dice el texto que vamos a dar lectura. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Otra versión dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Esta es la apreciación del Señor sobre su pueblo. Esta es la queja que el Señor tuvo en un momento por ese su pueblo. Y hace descripciones de la condición y de la conducta que ellos estaban mostrando hacia Él y hacia los pueblos que le rodeaban. Qué extraño y qué raro que el asno reconoce a su amo, pero este pueblo no reconoce a su Señor. Quédese pensando por un momento en ello. ¿Reconoce usted al Señor? ¿Tiene usted una posición correcta de su condición, de su estado con el que Dios le ve? ¿Hay impedimentos en su vida interior que le hacen pensar de que Dios está molesto con usted? Piensa, tiene dudas usted en relación al momento en que el Señor venga o el Señor le llame a su presencia. Sé que muchas veces en broma decimos: aunque sea de las faldas de mi esposa me voy a agarrar para irme con ella. Sé que hay momentos en que se piensa: bueno, si piensan que fulano de tal va a levantarse cuando el Señor venga, ya estoy anotado yo porque ese es peor que yo. Y sacamos conclusiones, pero eso no se trata de colectividad en ese caso, se trata de algo personal, de algo individual. Sí hay momentos en que Dios habla a la colectividad y eso va a ser en sí el mensaje de hoy. Ahora, el Señor buscó apasionadamente quien hablara en su nombre, a razón de que este pueblo lo estaba ignorando. Y entonces cuando el Espíritu Santo vino sobre Isaías, este dijo: heme aquí, envíame a mí. Era su pueblo, pero Dios quería reconvenirles. Dios quería que cambiaran la ruta que llevaban, que era una ruta de desprestigio a su nombre, que era una ruta donde estaban exponiendo la verdad de Dios, la existencia de Dios, pero con todo el Señor le advirtió a Isaías las siguientes palabras: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Como que Dios está permitiendo este tipo de respuesta de parte de su pueblo, pero lo que está haciendo es anticipando a Isaías, al predicador,
haciéndole ver, tú vas a predicar, tú vas a hacer todo lo que yo te diga, pero te advierto, no te vayas a desanimar, porque este pueblo no va a tener oídos para oírte. No te vayas a desanimar, porque este pueblo va a hacer lo opuesto a lo que tú les estés diciendo. No te vayas a desanimar, porque ellos están empecinados en hacer lo que en su corazón y en su determinación hay. No te vayas a desanimar. Parece que esas son las palabras que suenan en un predicador contemporáneo. Porque muchas veces hemos tenido, hablando de nosotros aquí en la interioridad, momentos bien hermosos en la presencia de Dios. Hemos tenido cultos bien extraordinarios. Han venido hermanos a hablarnos una palabra hermosa de parte de Dios. Y nosotros hemos llegado y pensado que ya para las siguientes horas todo va a mostrarse consecuente con lo que recibimos en el santuario. Pero lamento en decirles que en gran proporción, terminando el culto, ya tenemos problemas con alguien, ya tenemos diferencia con alguien. Ya estamos criticando a alguien, ya estamos murmurando. Entonces viene el Espíritu Santo y habla al predicador y le dice, no te desanimes, yo ya te había advertido que hay dentro de ese pueblo gente que no ama lo que tú has expuesto de mi palabra. Hay gente que no está dispuesta a acompañar el mensaje de advertencia o el mensaje de separación, de distinción, sino que quieren seguirse viendo mezclados, incluidos en las costumbres y en las pasiones del mundo. Pero qué hermoso es cuando alguien dice, Señor, me has hablado este día, me propongo con tu ayuda a ser diferente, quiero cambiar. Sé que lo que tú has dicho a través del pastor o el predicador va en beneficio de mi vida. Quiero que tú, Señor, hagas una obra nueva en mí, porque yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente, yo quiero ser grato a tus ojos y yo quiero dar testimonio de tu verdad, de tu realidad ante aquellos que me rodean. Sé que al final quien redarguye de cómo es nuestro estado, condición espiritual, es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Nosotros podemos equivocarnos al señalar el estado, la condición de un hermano, porque a veces asociamos la fe cristiana con la seriedad. Es que es muy serio, parece como que no ha nacido de nuevo. La seriedad no tiene nada que ver con el nuevo nacimiento. O puede ser una persona que de gozoso se pase al extremo y entonces diga, de veras, él sí es cristiano, porque el gozo hasta se le nota por los poros y hasta exagera el gozo que tiene. Pero podemos equivocarnos, aun cuando diezmamos y ofrendamos. Si ese fuera el estilo nuestro, es decir, agradezco al hermano que trajo los $1,000 esta semana, póngase de pie, aquí está, celebremos los $1,000 que el hermano dio. Y quizás no se asomen los de a 5. O si acaso se asoman los de a 5, es porque el pastor sabe que podía dar 1,000, pero solo dio 5. Y lo que está buscando entonces es que sea avergonzado. No, eso no es nuestro estilo. Cada uno sabe lo que el Espíritu Santo le está dictando. Lo festeja cuando escucha y lo entristece cuando no hace lo que el Espíritu Santo le ha indicado que es necesario hacer. Sus decisiones espirituales son sus decisiones. La dicha que usted va a tener en su vida individual, personal, delante de Dios, es su propia dicha. Naturalmente, si un esposo entra en compromiso con Dios, la casa, su hogar va a cambiar de una manera extraordinaria, porque él es la persona que está siendo observada, porque él se representa o se presenta como la cabeza del hogar.
Entonces su esposa, que es el cuello, comienza a decir, yo no quiero tener mi cabeza así, yo quiero que esté así. Porque cuando la cabeza no anda bien, entonces el cuello no se acomoda, porque a veces está de acuerdo con esto, otras veces con esto, pero está buscando, esperando dirección de su cabeza. Entonces cuando la cabeza encuentra la razón del por qué es cabeza, entonces el hogar va a entrar en gozo, va a entrar en felicidad. Está definido por Cristo, está definido en serle fiel a Cristo. Quiere vivir su vida agradando a Cristo. Entonces aquel que busca agradar al Señor, su casa se va a regocijar. Dios tendrá cuidado de su familia, pero aquella cabeza que no ocupa su lugar está exponiendo a su casa. Pero agradecemos al Señor por esa mujer determinante en su fe. Ella dice delante de Dios, Señor, yo no quiero tomar el lugar de mi esposo. Yo no quiero tomar el lugar espiritual de mi esposo, pero dadas las condiciones en las que estamos pasando, yo tomo posición en este momento de la situación espiritual y pido que te fijes en mi casa, porque yo soy temerosa tuya, oh Jehová. ¿Cuántas mujeres pueden decirlo? Yo soy temerosa tuya, oh Jehová. Porque esa mujer es temerosa. Y de eso leemos tantas historias, tantas anécdotas. Entonces es el Espíritu Santo el que va a venir a convencernos, a redarguirnos, y no tanto las personas. Entonces yo le invito a que le dé oportunidad al Espíritu Santo para que Él le diga qué está bien, qué no está bien, cómo podemos mejorar la situación que no está bien en nuestra vida. Habiendo hecho esta plataforma, quiero hablarles de la institución de la Santa Cena. La Santa Cena o la Cena del Señor, conocida también como comunión, fue instituida por el Señor para su pueblo en la noche que fue entregado. Vea, instituido por el Señor para su pueblo, la noche que fue entregado. El texto bíblico que le invito a dar lectura está en San Mateo 26, 24 al 26. Dice la palabra de Dios: a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ese momento lo que está sucediendo es la celebración de la Pascua. El pueblo de Israel está conmemorando la salida de ellos de la esclavitud egipcia. Se llama la cena pascual. Jesús está en ese aposento comiendo la cena pascual con sus discípulos. En ese momento están todos los 12. Después de haber comido la cena pascual, pasó para instituir lo que hoy conocemos nosotros como la Santa Cena. La instituyó después de la cena pascual, con ese grupo pequeño con el que iniciaba su pueblo espiritual, representado por los discípulos. A partir de ese número, su pueblo ha crecido hasta este tiempo. ¿Cuántos formamos del pueblo de Dios? De los que ya están en su presencia y de los que hoy vivimos, podemos decir que es cantidad. Será sorprendente, hermanos, vernos envueltos en multitudes cuando estemos en la presencia del Señor. Algunos dicen: yo no me aguanto por conocer a Pablo, o yo no me aguanto por conocer a Moisés. Yo tengo preguntas para Moisés, yo tengo preguntas para Pablo. Posiblemente eso, hermano, se diluya, esas intenciones del hoy, cuando estemos en su presencia, porque propios y extraños dicen:
Mas los propios, que el atractivo ese día no será otro más que la persona que nos redimió, en nuestro Señor Jesucristo. Todas las miradas se van a canalizar hacia Él, hacia el que está sentado como Cordero, pero que en un momento se sentará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces esta ordenanza es reconocida, valga como una ordenanza a la iglesia, por haber sido instituida por el Señor como señal visible de la gracia invisible. Los discípulos en ese momento no podían entender a cabalidad qué significaba ese apartado después de haber cenado. Aunque Él les dijo: este pan representa mi carne y este jugo representa mi sangre, todavía ellos no pueden entender, magnificar esa situación. Ahora bien, si es una institución para la iglesia, ¿quiénes son los que deben de participar? Primero tiene que ser parte de su pueblo. Y su pueblo es aquel que está día a día habituándose a lo establecido por Dios. No podemos desde luego descartar a este recién nacido. Pero en un momento este recién nacido que se va desarrollando, puede ser que vaya teniendo un crecimiento físico, pero no está creciendo espiritual. El crecimiento espiritual equivale a ir haciendo las cosas que Dios ha establecido que haga como su pueblo. Alguien que se limita a hacer lo que piensa que con ello va a agradar a Dios, no es según mi criterio o pensamiento, sino según está establecida la forma de cómo Dios lo ha establecido. Así debemos de aplicarlo. Ahora bien, cuando hablamos que es una ordenanza para la iglesia y que ha sido instituida por el Señor como señal invisible de la gracia invisible, ¿quiénes son los que deben de participar o tomar? Yo no voy a ampliar eso hoy, lo voy a hacer en otra ocasión. Algunos dicen que solo los que han aceptado al Señor. Otros solo los que han aceptado al Señor y se han bautizado. Solo los que están en comunión con el resto de la congregación. Solo los que pertenecen a dicha iglesia o denominación. Estos elementos que yo les menciono están formulados por denominaciones. Y quizá hay algo que hoy yo puedo ayudarle a usted. Cuando usted invite a un amigo, posiblemente alguien dirá: pero pastor, el Señor lo instituyó como una ordenanza. Y aquí es donde entra el problema. ¿Cómo usted le va a impedir a tal o cual a que no beba, a que no tome, si es una ordenanza y él quiere obedecer? Ahora, en cuanto a su invitado que no ha aceptado a Cristo y está con usted, usted instrúyale y dígale: esto es solo para los cristianos evangélicos. Esto es solo para los que hemos aceptado a Cristo. Pastor, pero es mi invitado, ¿cómo le voy a decir eso? Lo voy a correr. Es que no se trata de criterio. Se trata de que esto está instituido para el pueblo de Dios. ¿Y cuándo se es pueblo? Cuando nacemos de nuevo. ¿Y cuándo nacemos de nuevo? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Vamos entendiendo? Por esa razón le vamos a decir eso. Pero pasamos al otro caso. En iglesias nuestras, y aquí no vamos a estar señalando a nadie más, en iglesias nuestras solo decíamos: los que son bautizados, en iglesias pequeñas hacen todavía eso, pasen al frente los que son bautizados para que tomen la Santa Cena. El resto, otra vez. Pero pastor, si fue una institución para la iglesia, ¿y por qué están diciendo que solo los que son bautizados y los que no son bautizados no? Es que esto, hermano, es un paso de obediencia que se requiere que dé el que ha nacido de nuevo. Debe de ser bautizado. No están de acuerdo todavía conmigo, ¿verdad?
Y yo no voy a decir que le vamos a preguntar al hermano. No le vamos a preguntar. Pero hay otro tercer punto. Cuando digamos, si así fuera el caso entre nosotros, que invitamos a que vengan al frente de los bautizados. El hecho de estar bautizado, ¿está en condición de tomar, de participar? Vamos a responder que quizás no. Pero si es bautizado, sí, pero es un peleonero. Entonces no puede. O no debería. No, mire, no puede porque anda murmurando siempre, anda murmurando este hermano. Mire, ahí salió diciendo que ahora han disminuido el tamaño del pan que están dando. Hasta en esto quieren ahorrar o no quieren gastar o qué sé yo. Ella va murmurando. Entonces puede decirse, no debe. Pero vamos en esto último, vamos a quedarnos en la conciencia de cada uno. Hablando del no bautizado, hablando de los bautizados, en la conciencia de cada uno. Porque yo en lo personal no debo de venirle a decir, hermano, usted se acaba de pelear conmigo, no debe tomar. Yo voy a llegar quizás, en el mejor de los casos, a decirle, hermano, para que estemos en paz, le perdono por lo que usted dijo de mí. Yo no he andado hablando de usted, me dan ganas, pero mire, ya volvimos otra vez a arruinar el momento. Y aunque ese mensaje lo voy a dar en otra ocasión, porque es bien delicado, dice, por no tener conciencia de lo que simboliza el pan y el vino, muchos de ustedes están débiles. Muchos de ustedes están enfermos. Y muchos de ustedes están viendo morirse a otros y los próximos son ustedes mismos. Es bien delicado. Pero el punto está en que cada uno debe tener una conciencia clara. Ahora, un teólogo alemán en 1563, ante la pregunta ¿quién o quiénes deben participar?, respondió: aquellos que no estén contentos consigo mismos a causa de sus pecados y que sin embargo confían que sus pecados les son perdonados y que la flaqueza que todavía queda en ellos es cubierta por la pasión y muerte de Cristo, y que también desean más y más ser fortalecidos en su fe y corregir su vida. Pero los hipócritas e impenitentes comen y beben juicio para sí. En síntesis, aquellos que no se acostumbran, que sienten que no deben de vivir la vida de pecado que le caracterizó en el pasado, esa es la persona que puede tomar la cena del Señor. Aquel que siente que el pecado en verdad fue una carga en su vida, pero que ahora el Señor le ha perdonado y lleva una vida acorde a lo establecido por el Señor. Por otro lado, el propósito de su observancia enfatiza la orden del Señor de hacer esto en memoria de mí. Quiere decir, hermanos, que el momento que usted y yo vamos a participar, vamos a hacer memoria del Señor. Y escucha la siguiente declaración: hacer memoria de Jesús implica recordar su persona, palabra y obra. Al hacerlo, por implicación debemos hacer memoria de nosotros también, de nuestro compromiso de vida y muerte con Jesús hasta que Él venga. Este va a ser el momento en que usted dirá: Señor, por tus evangelios sé cómo anduviste. Por los evangelios sé qué hiciste. Por los evangelios me doy cuenta a lo que tú estuviste dispuesto por amor a mi vida. Síntesis de ello, Filipenses capítulo 2. No escatimó el ser como Dios, no escatimó el lugar donde habitó. Todo eso lo depuso por amor al pecador, por amor a nosotros.
Hacer memoria significa hasta dónde Jesús estuvo dispuesto a hacer o a negarse con tal de redimirme, con tal de reconciliarme con Dios. Eso es hacer memoria. Hacer memoria incluye lo que los evangelios nos narran de cómo Él fue llevado, como dice Isaías, al matadero como cordero. No abrió su boca, no injurió a nadie, no condenó a nadie, sino que Él fue llevado como mudo a ese espacio, a ese lugar. Le cayeron tantos latigazos, no llegaban al 40 para poderle seguir otorgando más, porque la ley decía hasta 40 latigazos, pero no llegaban a los 40. Llegaban a 39, había una pausa para iniciar nuevamente el conteo hasta 39. Imagínense cuánto pudo haber sucedido en su cuerpo. Eso es hacer memoria. Hacer memoria implicaría las últimas 7 palabras que Él dijo en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Padre, ¿por qué me has desamparado? Consumado es. Eso es hacer memoria. Tener claridad de lo que estuvo dispuesto Jesús a hacer, lo que Jesús hizo y lo que hoy, en el tiempo actual, el Señor sigue haciendo por usted y por nosotros como hijos de Él que somos. Hacer memoria implica que usted y yo nos acordemos de dónde Él nos sacó. Algunos habían descendido más bajo que otros, pero no importa cuánto había descendido o descendió, el Señor de allí lo rescató y ahora lo tiene sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Así dice la Biblia. Usted pasó de muerte a vida, así dice la Biblia. Eso es hacer memoria de dónde usted viene, cuál era su estado, cuál era su condición. Quizás su condición era que su hogar estaba para ser destruido, quizás su condición era que las cosas no funcionaban como usted esperaba que funcionaran, pero usted ahora dice, desde que conocí al Señor, desde que me decidí por Cristo, mi vida cambió, la condición de mi casa cambió y ahora yo me veo en bendición, ahora yo me veo en bendición, ahora yo me veo en bendición y se anima hasta para profetizar por más bienestar para su descendencia. Todo eso porque la gracia de Dios le alcanzó y de eso hay que hacer memoria. Usted tuvo un antes y está en un después. Una vez hermano Armando dijo, yo nunca me había ganado nada en rifas. Él no participa, pero el banco lo metió a rifa. Y dice, lo que nunca había sucedido, hoy que soy cristiano sucedió, se ganó una patrón. Él no le ha contado, pero lo llaman del banco y le dicen, señor Cepeda, usted es el ganador de una camioneta patrón. No sé qué sintió, ¿verdad? Bueno, ya lo demás él sabe qué hizo con la camioneta. Pero el punto es que hasta ese ingrediente se le puede meter. Señor, antes de ser cristiano nunca me gané nada y hoy que soy cristiano tú me diste este objeto. Tú sabías para qué yo lo necesitaba o para qué me lo diste. Hay tantas cosas que nos han sucedido en la vida cristiana, pero muchas veces fracasamos en reconocer que es la gracia de Dios en movimiento. Fue antes de haberle conocido esa gracia común, pero esa gracia exclusiva viene o vino cuando entregamos nuestra vida al Señor. Todo
todos podemos hacer memoria de lo que hizo Jesús y de los logros que Él nos ha dado ahora que somos cristianos. Vea entonces el valor de la Santa Cena. No es un simple momento, no es un simple acto, no es un cumplido, es un momento para hacer memoria de aquel que nos amó y nos sigue amando, de aquel que tuvo la capacidad de redimirnos, de aquel que tuvo la capacidad de decir: tú eres hijo a partir de este momento, porque yo te redimí, yo te escogí y yo te puse nombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Eso es hacer memoria. Hacer memoria también es honrar la comunión con Jesús y la comunión con los hermanos. Todos los creyentes estamos conformados en un cuerpo y observamos el medio para ello, nuestro Señor Jesucristo. Comunión con Él y comunión con los hermanos. Nadie puede aspirar y decir: yo estoy bien con el Señor, lo demás no importa. Sí importa. Si se trata de un estado incorrecto de relación con su hermano, con su hermana, sí importa. Se debe de considerar. Óigalo una vez más: todos los creyentes estamos conformados en un cuerpo. Todos los que estamos aquí, y todos los hermanos asambleístas, y todos los hermanos, todos aquellos que han entregado su vida a Cristo, por Él nos identificamos como un solo cuerpo. Si usted y yo hemos aceptado a Cristo, esa es nuestra identidad. Dice que a los seguidores de Cristo le llamaron por primera vez cristianos, porque los identificaban con Cristo. Entonces usted y yo estamos identificados aquí con un cuerpo, y ese cuerpo es el Señor Jesucristo. Pero también formamos un cuerpo. No importa a qué denominación pertenezca, si usted y yo hemos aceptado a Cristo, formamos un cuerpo. Entonces viene el Señor y oró por la unidad de sus seguidores. Él dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad entre nosotros tiene ese valor, tiene ese significado, para que el mundo crea y vea que tú me enviaste. Vea usted el valor de la unidad de la iglesia. Yo quiero decirles, y si yo no he hecho lo que les voy a decir, les pido perdón. Pero yo no quiero ocupar este púlpito para atacar al pastor tal o cual, para decir que la iglesia tal es eso. Algún momento vamos a mencionar y vamos a ilustrar movimientos no cristianos. Pero no porque haya una diferencia de forma cultica en su liturgia, nos vamos a poner a juzgar o a criticar. Aún es muy difícil no hacerlo, y deberíamos, en el caso mío, de ceder. Aquellos que se forman como iglesia local, golpeando otra iglesia, dañando otra iglesia, hiriendo a otra iglesia, faltando a la autoridad espiritual de la iglesia. Podría mencionarse, pero digo, mi sentir es lo que las asambleas de Dios enseñan. Todo aquel que pasa por la puerta que es Cristo y lo reconoce, es salvo. Y si pasa por la puerta que es Cristo, es mi hermano. Entonces no podemos. Mejor oremos porque la iglesia es una. Un cuerpo nos identifica, una persona nos relaciona, y ese es Jesús. Y por ese nombre es que estamos aquí identificados como hermanos.
no por otro nombre, es por el nombre de Jesús. Por eso cuando nos veamos con los hermanos, son hermanos. Desde luego, tenemos que distinguir la locación y los compromisos. En eso sí, también debemos de tener mucha madurez. Los compromisos que yo tengo como templo cristiano no los tiene otra iglesia en determinado lugar. Ellos tienen los de ellos. ¿Y quiénes van a responder a los compromisos de esa iglesia? Son los hermanos de allá. Y los que deben de cumplir con los compromisos del templo cristiano son ustedes que son del templo cristiano. Entonces no va a decir, como dijo el pastor, que todo es igual, yo voy a irme a congregar allá unos días y venir acá, diezmar allá y no hacerlo acá. Yo no he dicho eso. Yo estoy partiendo también de una responsabilidad que se debe respetar. Si un pastor le dice a usted, no, allí no necesitan, aquí no estamos muriendo de tal y tal cosa, hermano, ese está rompiendo la armonía del cuerpo. Y usted llévelo a pensar en la Santa Cena. Esa no es la forma. Dios tiene diferentes formas para ayudarnos, pero no es esa. No sé si le agradó eso, pero es una explicación que yo le doy con sentido de responsabilidad. Entonces, la armonía, o mejor, la memoria, incluye todo eso, un respeto. Cuando aborde el tema del por qué tenemos calamidades, algunos mayores que otros, y gracias a Dios por los que no, en gran medida es por eso, que nos olvidamos que este dedo forma parte de mi cuerpo. Y que si yo digo, me caes mal, todo el cuerpo lo siente. ¿Sí o no? Muérdase. Pero duro, fuerte. Le va a doler. Todo el cuerpo lo va a sentir. Pues esa es la sensibilidad a la que el Señor quiere llevarnos a nosotros como cuerpo. Usted y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted no puede estar molesto porque es oreja. No, Dios lo puso como oreja, porque tiene la capacidad, bueno, entre oreja y oído hay diferencia, ¿verdad? La oreja es un adorno, el oído es para oír. Algunos tienen buen adorno, ¿verdad? Porque dicen que son como parabólicas, ¿verdad? Pero entienda, si usted habla mal de un hermano, mire, hermano, esa persona puede ser la persona más insignificante, pero tiene una dignidad delante del Señor y se le debe respeto y se le debe amor, se le debe cariño. No solamente los que se codean con usted o conmigo, sino todos por igual. Lea entonces 1 Corintios capítulo 11 y ahí usted va a notar. Porque el Señor no les bendijo por la comida festiva que tenían, porque ellos estaban exhibiéndose y menospreciando. Entonces viene y dice, aparte de eso, trate la manera de, tener un apartado para entonces atraer la memoria de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ustedes o por nosotros. Entonces hay 4 dimensiones que encierra la Santa Cena, solo lo leo. Por ella se mira hacia atrás a la cruz, con dolor por el pecado y gratitud por la salvación. Por ella se mira hacia arriba al Salvador exaltado, presente con su pueblo por su Espíritu, ofreciendo nuevamente a la fe la experiencia rica de su comunión, su perdón y su fortaleza. Por ella se mira hacia alrededor de los hermanos y hermanas en la familia de Cristo y hay regocijo de que Dios los haya constituido en una comunidad. Por ella se mira hacia adelante con anhelo y anticipación a lo que el libro de Apocalipsis llama la boda del Cordero, porque se celebra su fiesta sobre la tierra hasta que Él venga. Aquí nosotros con la Santa Cena estamos celebrando la gran fiesta de nuestra redención. Y eso tendrá un clímax extraordinario cuando el Señor cumpla su palabra
de tomar nuevamente con nosotros en el reino de su Padre. Llegará el día en que Él va a oficiar la cena del Señor, por decirlo en estas palabras. Y yo ruego al Espíritu Santo que ninguno de ustedes deje de participar, pero por motivo de su conciencia, porque no es la conciencia del otro, a saber qué dirá el hermano porque yo voy a tomar. De eso despreocúpese usted. Preocúpese por su propia conciencia, cómo es su estado, cómo es su condición. Y si no es agradable, yo no le pido que no participe porque la Biblia no dice eso. Proceda a hacer confesión de lo que le afecta y el Señor le perdona y nosotros podemos participar juntos. ¿Ha entendido? ¿Entiende lo que vamos a hacer? Dios se encarga de sanar las heridas de su pueblo cuando su pueblo está dispuesto a someterse a su palabra. Dios está dispuesto a cambiar nuestro presente cuando nos ve dispuestos a cambiar aquellas cosas que no son gratas para sus ojos. Dios está de por medio para aquellos que con contrición le buscamos. Que Él nos vea con buenos ojos, que Él nos vea con agrado y que de este lugar salgamos fortalecidos.